Despachan prórroga de vigencia de directivas de organizaciones sociales. Cámara envía a tercer trámite proyecto que establece roaming automático nacional. Sala rechaza suspender procesos de participación ciudadana y consulta indígena durante crisis sanitaria. Inician votación particular de norma que permite tratamiento de datos sensibles en salud. Comisión de Educación avanza en proyecto que suspende cobro de aranceles en la educación superior. Comisión de Trabajo rechaza fusionar mociones sobre despidos por fuerza mayor o caso fortuito. El 15 de abril pasado, la Cámara despachó a segundo trámite legislativo un proyecto fruto de 6 mociones parlamentarias que prorrogó la vigencia de los mandatos de las directivas de distintas organizaciones sociales por los efectos del COVID-19. Sin embargo, en paralelo, en la misma fecha se envió desde el Senado una iniciativa similar, pero con un alcance más restringido, situación que fue refutada por las y los diputados y que motivó modificar el texto, punto que defendió el diputado Marcos Ilavaca. El Senado presentó un nuevo proyecto absolutamente restringido y hoy día la Cámara lo que está desarrollando es poder reintegrar, restituir lo que ya se discutió. Es decirle al Senado que nosotros queremos que exista la renovación de las personas jurídicas de manera integral, a todas. Los clubes deportivos, las juntas de vecinos, los sindicatos, los gremios, las asociaciones indígenas. Y no es posible tener una norma limitativa, restringida. El texto aprobado por la Cámara prorroga el mandato actualmente vigente de los directorios u órganos de administración y dirección de las personas jurídicas constituidas conforme a las normas del Código Civil, es decir, las corporaciones de derecho privado o también llamadas asociaciones, así como fundaciones de beneficencia pública. También beneficia a las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales, las asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, las organizaciones sindicales, los directorios de las comunidades agrícolas y las demás personalidades jurídicas sin fines de lucro regidas por leyes especiales. En el debate, varios legisladores resaltaron la importancia de avanzar en el tema, tal como lo especificó el diputado Sergio Bobadilla. Todos entendemos y sabemos de la importancia que tienen las organizaciones sociales y particularmente las juntas de vecinos, que son agente y motor de desarrollo de sus comunidades. Pero al estar caducado su mandato, se les impide de poder acceder a distintos beneficios y en particular postular a diversos proyectos que permiten en definitiva ir resolviendo serios problemas que tienen las comunidades. Es un problema mayor. Este proyecto viene en definitiva a prorrogar el mandato mientras exista el estado de emergencia y creo que es una gran solución para que todos y cada uno de los dirigentes que hoy día están impedidos, producto de que caducaron sus mandatos, acceder a diversos financiamientos a través de proyectos que el gobierno pone a disposición de las organizaciones sociales. La iniciativa aprobada en forma unánime por la Sala pasará ahora a tercer trámite al Senado, que deberá abordar los cambios que, de no ser aprobados, generarán la constitución de una comisión mixta para resolver las diferencias entre ambas corporaciones. A tercer trámite al Senado fue remitido el proyecto de ley que establece el roaming automático nacional. La propuesta facilita el acceso al servicio de telecomunicaciones, tanto de voz como de mensajería de datos e Internet, a cada uno de los habitantes del territorio nacional. Durante la votación, la Sala respaldó el texto aprobado por la Comisión de Economía, que fue consensuado con el Ejecutivo y que, entre otros puntos, dispone que los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones que sean asignatarios de derechos de uso de espectro radioeléctrico deberán permitir el acceso y uso de sus facilidades a otros concesionarios de servicios públicos o que estén interesados en constituirse como tales para la operación móvil virtual y de roaming automático. Así lo explicó el diputado Jaime Mulet. Este proyecto de ley va a permitir que si ya opera una compañía, por ejemplo, Claro, o Entel, o Movistar, uno con la compañía que sea va a poder llegar y se va a conectar, va a operar ahí el roaming. Y eso significa que sin costo para uno, yo ahora, cualquier persona va a poder ir ahí y independientemente de la compañía va a poder usar porque hay señal. Ese es el roaming nacional de todas estas zonas apartadas que hay en nuestro país, muy alejadas en todo el territorio, que tienen una sola compañía
y eso se va a solucionar con este proyecto de ley y es muy importante porque facilita las cosas, evita costos, etcétera. Y en segundo lugar también se incorporó en este proyecto de ley otra cosa, que hay una especie de roaming en las zonas urbanas, en determinados casos también. Y va a obligarse también a las compañías que están en la zona urbana, por ejemplo en el Gran Santiago, que están las 3 compañías, hoy día 4, WOM, Claro, Movistar, Entel, si llega un nuevo operador, muy importante porque con la 5G es muy probable que pueda haber, dicen los técnicos, nuevos operadores interesados en entrar a Chile, y va a obligar a las compañías que ya están instaladas a darle facilidades para que puedan entrar nuevos operadores. La iniciativa, que también abordó el diputado Frank Sauerbaum, consigna que un reglamento expedido a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones regulará las normas y plazos a que se ajustará el conjunto de condiciones técnicas, económicas, operativas, comerciales y otras que deberán contener las ofertas de facilidades y los respectivos contratos, así como sus posibles destinatarios, debiendo estas ofertas estar sujetas a la aprobación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Esto va a permitir y va a obligar a que haya más competencia en el mercado de telecomunicaciones, entregando una nueva posibilidad a los sectores alejados y de esa manera también proveyendo de más competencia vamos a tener el servicio más disponible y eso es lo relevante de este proyecto. Ahora, también es relevante que podamos entregar internet también en los sectores apartados porque hay cientos de postas rurales que hoy día necesita, sobre todo en época de pandemia, tener una conectividad mucho más rápida para poder entregar resultados y también para poder prevenir la enfermedad. La propuesta establece que el servicio de roaming automático en ningún caso podrá representar costos adicionales para el usuario asociado al mero uso de la red de una concesionaria diferente a la que haya contratado. Asimismo, agrega que las obligaciones contempladas para las empresas comenzarán a regir en un plazo máximo de 60 días a partir de la publicación del reglamento, el que será dictado en un lapso de 90 días contado desde la publicación de esta norma como ley. Por 64 votos a favor, 71 en contra y 19 abstenciones, la Sala de la Cámara rechazó el proyecto cuyo fin era suspender los plazos establecidos para efectuar los procesos de participación ciudadana y consulta indígena durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe a raíz de la crisis sanitaria que afecta al país por el COVID-19. Durante el debate, el diputado RN Sebastián Torrealba manifestó que se trata de un tema ya resuelto de manera administrativa. El Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental ya tomó una decisión el 20 de marzo de suspender todas las participaciones ciudadanas y por lo tanto el problema que plantea el mocionante de este proyecto es un problema que está absolutamente solucionado. Pero además plantea un proyecto absolutamente irresponsable sin medir los efectos que pueda tener un proyecto como este. Aquí lo que pasaría si se suspendieran todos los proyectos de inversión en nuestro país es que Chile perdería el orden de 39.000 millones de dólares, que se destruirían cerca de 150.000 puestos de trabajo y por lo tanto es un proyecto que evidentemente está planteado de una manera muy simplista. Por su parte, el diputado socialista Leonardo Soto consideró que si bien ha habido suspensiones administrativas de algunos plazos en algunos proyectos que están tramitándose, no existieron parámetros objetivos para esto. Pero han sido los que el director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental ha querido y lo ha hecho de manera discriminatoria, algunos sí, otros no, generalmente ha privilegiado los proyectos. Ha permitido que mantengan su tramitación en participación ambiental los proyectos más agresivos con las personas, los más nocivos para el medio ambiente y ha facilitado la suspensión en proyectos que son básicamente inocuos. Entonces, no existe un parámetro objetivo por parte del Servicio de Evaluación Ambiental para la suspensión de los plazos pendientes en el sistema de evaluación ambiental. Por eso creemos que este proyecto de ley es muy necesario, puesto que hace una suspensión transitoria de esos plazos y que vincula su suspensión a la mantención del estado de catástrofe.
La medida incluía a los procesos que son calificados por autoridades, los que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental y los vinculados a etapas de participación ciudadana y consulta indígena. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados inició la votación en particular del proyecto que modifica la ley número 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas a su atención en salud para permitir el tratamiento de los datos sensibles en casos de epidemias o pandemias para desarrollar control sanitario. El diputado Andrés Celis, integrante de la instancia legislativa, explicó que los puntos aprobados por la comisión permiten que en estado de excepción y cuando se dicte una alerta por emergencia sanitaria, por epidemia o pandemia, el ministro de Salud, las seremías del ramo, los servicios de atención primaria y las fuerzas de orden y seguridad podrán acceder a los datos sensibles que maneje la cartera con relación a la población. Lo que se hace es que Carabinero, en este caso, controla a la gente que circula en el lugar y puede parar, puede detener a las personas para ver si están en sus casas guardando la cuarentena, y la gente que circula y tiene su pase, su autorización para poder ir a comprar, para poder ir a trabajar, es aquella persona que no está con aquella enfermedad o vive con esa pandemia, y se hace de esta forma más fácil, y también para poder hacer estudios respecto a si esa persona que tiene aquella pandemia anteriormente tuvo alguna enfermedad base que le hizo más fácil contagiarse por aquella enfermedad. El diputado Andrés Celis añadió que la instancia legislativa rechazó una indicación que permitía a las Fuerzas Armadas tener acceso a la información sanitaria. Con ello, precisó, estas no podrán realizar los controles pertinentes. Lo que no se aprobó hoy día es que las Fuerzas Armadas tengan acceso a esa información. Es decir, las Fuerzas Armadas no van a poder controlar a las personas, colocando el ejemplo de lo que sucede hoy día, si una persona tiene el COVID-19. Ese es un punto que en la Comisión de Salud no se aprobó y que en definitiva va a tener que ser la sala, en la Cámara de Diputados, si va a autorizar en un estado de excepción cuando hay una alerta sanitaria, una pandemia, o en este caso, por ejemplo, el COVID-19, si las Fuerzas Armadas van a poder controlar a una persona que está, en este caso, con un COVID-19. La comisión seguirá votando el resto del articulado y las respectivas indicaciones en la próxima sesión. En sesión telemática y presencial, la Comisión de Educación inició la votación en particular de la moción que dispone suspender el cobro de aranceles y derechos de matrícula por parte de instituciones de educación superior durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública con ocasión de la pandemia de COVID-19. La iniciativa establece como derecho de los estudiantes beneficiados con la suspensión que las sumas adeudadas por arancel y matrícula sean prorrateadas al menos 24 cuotas iguales y mensuales que no podrán generar intereses o multas por mora. Además, se prohíbe a las instituciones de educación superior condicionar la rendición de exámenes y otras evaluaciones como el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones al pago de aranceles. En la comisión participó el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, quien aseguró que el proyecto se equivoca por generar un grave perjuicio a la educación superior, agregando que el Estado ya entrega ayudas a 2 de cada 3 estudiantes para financiar sus carreras. Uno de los autores de la iniciativa, el diputado PS Juan Santana, planteó que la moción respeta la continuidad de las y los estudiantes de instituciones de educación superior. Garantizar la continuidad de las y los estudiantes de instituciones de educación superior que han sido, por cierto, afectados producto de la crisis sanitaria y económica que está viviendo el país. Y en segundo lugar, también garantizar de que no existan sanciones por intereses o por moras en caso de que los estudiantes finalmente no puedan pagar estos aranceles de manera mensual, para que después en el futuro, en donde nosotros sabemos que el país también se va a encontrar en una situación económica compleja, estos no se encuentren, los estudiantes no se encuentren con cobros que son excesivos, con intereses abusivos, y por ello yo creo que estos dos principios rectores que trae consigo esta iniciativa, yo creo que están avanzando de manera transversal y en eso al menos ha habido un buen entendimiento con todos los parlamentarios y parlamentarias que forman parte de la Comisión de Educación.
Por su parte, el diputado RN Luis Pardo, también integrante de la comisión, precisó que con su actual redacción el proyecto avanza en un sentido correcto. Bueno, hoy día el proyecto creo que ha sido mejorado en el sentido de que lo que se ha establecido es que las instituciones de educación superior deberán elaborar un plan para tanto la continuidad pedagógica como económica de los estudios de los alumnos de educación superior, y en el caso de aquellos alumnos que acrediten una situación económica, financiera afectada por la pandemia, se establecen los parámetros, podrán acogerse a facilidades que las propias instituciones van a definir y que no consideran intereses ni multas, sino que una reprogramación de sus deudas en términos que les permitan a los estudiantes sobrellevarlo. Los parlamentarios continuarán con la votación de esta iniciativa en la próxima sesión de la Comisión de Educación. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó por 6 votos en contra y 5 a favor fusionar las mociones que modifican el Código del Trabajo para, por una parte, suspender la aplicación de las causales de despido por fuerza mayor y necesidades de la empresa debido a la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19 y, por otra, hacer improcedente la desvinculación por caso fortuito o fuerza mayor durante una emergencia sanitaria declarada con motivo de enfermedades transmisibles. La diputada Natalia Castillo, autora de la primera de las mociones, precisó que el objetivo es conocer la magnitud de los efectos de la pandemia en el empleo. Acá lo importante, más allá del contenido específico de cada uno de los dos proyectos, es poder abordar el tema de los despidos que se están produciendo. A propósito de esta crisis, hay algunos empleadores que se están aprovechando también de las circunstancias. Otros probablemente tienen algunas razones y eso es justamente lo que necesitamos medir. Por eso yo también pedí un análisis de la Corte Suprema para saber cuántos son en número los despidos que se han producido a propósito de esta pandemia con la excusa del COVID. Entonces, poder ponderar cuál es la magnitud realmente de la crisis. En tanto, el diputado Patricio Melero indicó que si bien ambas mociones pudieran tener buenos objetivos, ello no necesariamente se plasma en su redacción. Son dos proyectos de ley que ameritan mucha discusión, tienen muchos efectos negativos, algunas de ellas, otros pueden ser positivos, pero lo que acordamos hoy día es solamente un procedimiento. Vamos a escuchar al Ejecutivo y a las organizaciones de trabajadores y de empleadores para ver si el proyecto de ley avanza o no. Creo yo que establecer la prohibición del artículo 161, claro, puede tener la intención de evitar el despido, pero desprotege mucho al trabajador porque lo deja sin posibilidad de recibir la indemnización y el desahucio y lo obliga a un procedimiento muy largo. A pesar del rechazo a fusionar los proyectos de ley, la Comisión de Trabajo acordó tratarlos en forma conjunta y para ello se espera contar con la exposición de los ministros del Trabajo y Hacienda en las sesiones de la próxima semana.